Bien, ahora sí, vamos a meternos con cuestiones más formales de análisis más técnicos de los amplificadores operacionales. Una de las cosas que habíamos mencionado es que los amplificadores operacionales tenían una ganancia infinita o monstruosamente grande, ¿sí? Donde el voltaje, ¿sí?, de salida es igual a factor de amplificación por el voltaje de entrada, ¿sí? Entonces, la pregunta es: ¿cuánto tiene que valer mi voltaje de entrada si mi factor de amplificación es casi infinito o tendiendo a infinito, para yo poder tener una salida razonable? ¿Sí? Bueno, mi voltaje de entrada va a tener que ser, vamos a ponerlo, mi voltaje de entrada va a tener que ser igual o cercano a 0, ¿sí? Porque mi factor de amplificación es monstruosamente casi infinito. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, si hacemos los pasajes, ¿sí?, y pasamos el voltaje de entrada por el otro lado y le hacemos el voltaje de salida sobre factor de amplificación, lo que tenemos es que, supongamos que vamos a decir que tenemos una entrada de 13 volt, ¿no?, sobre un factor de amplificación de 200.000, que es la media de los operacionales. Esto me daría 13 sobre 200.000, 65 microvoltios, ¿sí? O sea, tengo que tener una entrada casi despreciable, ¿sí?, para poder tener algo razonable en la salida. Bien, ahora, ¿qué pasa con la corriente? Habíamos mencionado algo brevemente, que teníamos una alta impedancia. Lo que va a suceder es lo mismo, ¿sí? Si hacemos ley de Ohm, mi voltaje de entrada es igual a la resistencia por la corriente. En este caso no tenemos resistencia, sino tenemos impedancia por la corriente de entrada. Si mi corriente de entrada es monstruosamente grande, ¿cuánto tiene que ser la corriente para tener un voltaje razonable? Lo mismo, mi corriente va a tener que ser igual o tendiendo a 0. Y algo acá que vamos ya a mencionar es que la corriente, ¿sí?, si yo tengo una señal que ingresa, ¿sí?, por acá, la corriente no entra a la entrada, ¿sí?, no entra a las entradas del operacional, porque la impedancia es sumamente grande, ¿sí? Esa es una de las consideraciones más importantes en el análisis, cuando vayamos a ya analizar las configuraciones inversora, no inversora, bla bla bla, que la corriente no ingresa a las entradas, ¿sí? Estas son las dos cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta en una primera instancia sobre las características de los operacionales. Bien, entonces ahora vamos a analizar la primera configuración, que es la configuración inversora. La configuración inversora, yo voy a tener mi amplificador operacional acá y vamos a tener una salida y una entrada de tipo negativa acá, que va a ser la inversora, porque yo voy a ingresar la señal por la inversora, entonces voy a tener voltaje negativo, donde vamos a ingresar una señal y vamos a retroalimentar con la salida. Antes habíamos hablado que cómo hacíamos para poder tener una
una salida controlada, donde nosotros, ¿cómo hacemos para controlar la ganancia? Bueno, para controlar la ganancia tenemos que hacer un circuito con una configuración de retroalimentación, ¿sí? Para poder, o sea, lo que va a determinar la ganancia de la amplificación, esta es una fórmula importante a tener en cuenta, siendo la resistencia de inversora, se llama RF y esta es la resistencia de entrada, lo que va a determinar la amplificación, o sea, A va a ser igual a la división entre RF, o sea, RF sobre RI. ¿Sí? Esta es como para guardarla, la vamos a ver más adelante. Pero antes de comenzar el análisis de corrientes o de tensiones, hay algo que tenemos que considerar esencial para poder empezar el análisis, y es lo siguiente, que el voltaje, ¿sí? Esto ya lo habíamos mencionado, el voltaje de salida es igual al factor de amplificación por el voltaje de entrada. Pero ¿cuál va a ser ese voltaje de entrada? Ese voltaje de entrada, como vimos en el primer video, ¿qué hacía el operacional? Y comparaba una entrada con otra. ¿Y qué salía la diferencia? Bueno, entonces el voltaje de entrada es igual a B más menos B menos. Esto quiere decir que la salida es la diferencia multiplicada por la amplificación. O sea, el amplificador operacional lo que va a hacer es siempre ajustar su salida para igualar las entradas, ¿sí? Por lo tanto, debido a su configuración interna, me va a dar que si yo tengo a esta entrada como A y esta B, BA va a ser igual a BB, ¿sí? Los voltajes se van a equiparar, ¿sí? Porque la salida va a ser la diferencia entre esas dos entradas. Y el amplificador va a tratar de ajustar, ¿sí? Esa entrada para equipararla. Bien, esto es algo que se cumple cuando tenemos configuraciones de retroalimentación, ¿sí? Es una regla, ¿sí? Y otra regla la vamos a ver ahora, que es la siguiente. Vamos a empezar con un análisis de corrientes. Entonces, vamos a borrar acá. Sería un análisis de nodos o de Kirchhoff, donde tenemos lo siguiente. Bien, tenemos una corriente de entrada, vamos a decir que viene por acá. Tenemos a I1, que viene hacia acá. Y ahora, ¿qué va a pasar? Tenemos un nodo. En este nodo, bueno, cuando tenemos un nodo, una corriente va para acá y otra para acá. Pero ¿qué pasa? ¿Qué habíamos dicho? Que la impedancia, ¿sí?, en la entrada es altísima. Por lo tanto, por acá no va a circular. Entonces, solo va a ir por acá. Por lo que voy a tener una I2 acá. Entonces, tenemos dos resistencias en serie. ¿Qué pasa cuando tenemos dos resistencias en serie? Bueno, entonces I1 va a ser igual a I2, ¿sí? Porque recordemos que resistencia en serie, la resistencia es, la corriente es igual, lo que cae es el voltaje. Y cuando tenemos en paralelo es al revés, lo que se mantiene es el voltaje, lo que cae es la corriente. Bien, entonces me va a dar que I1, la segunda regla es que I1 va a ser igual a I2. Ahora vamos con un análisis de Ohm. Para eso tenemos que dividir el circuito en dos partes. En esta resistencia y esta resistencia, ¿sí? Entonces, para el análisis, ¿qué hacemos primero? Tomamos el voltaje de este punto y de este punto sobre la resistencia. Entonces, ¿cuál va a ser el voltaje en este punto? Bueno, yo había mencionado que el voltaje en las entradas se equipara. Entonces, si esto tengo a tierra, acá tengo 0. Por lo tanto, acá voy a tener 0. Entonces, voy a tener que esta parte va a ser 0 menos voltaje de salida sobre RF.
que va a ser igual a ¿qué? A el voltaje de entrada menos el punto de salida, 0, sobre ¿quién? Sobre RI o R1. Que esto me va a terminar dando que el voltaje de salida, Vout, ¿sí? Vout, que es este, va a ser igual a menos el voltaje de entrada por R2, perdón, RF, sí, bueno, que sería R2 o RF sobre R1 o RI. ¿Sí? Esta de acá es la fórmula que tengo que utilizar para averiguar la salida en un amplificador de tipo configuración inversora. Bien, donde el voltaje salida va a estar dado por la diferencia entre estas resistencias por el voltaje de ingreso de la entrada. Bien, ahora sí, vamos con la configuración no inversora. Si mi configuración va a ser no inversora, por lo tanto voy a tener que ingresar por la señal por la pata positiva. Acá las di vuelta. Entonces, acá voy a tener mi retroalimentación, la voy a tener acá, ¿sí? Entonces sería TUC, voltaje de VO, esta sería RF, y acá vamos a tierra, ¿sí? Y este es R. Bien. Entonces vamos con el análisis de nodos, de corriente. Entonces viene una corriente por acá, ¡pup! Tenemos I1, tenemos una I1. Después van al nodo, ¿qué pasa? Lo mismo, vamos por acá, nos encontramos con una impedancia alta, entonces no podemos pasar, por lo tanto, ¿hacia dónde vamos? Y bueno, seguimos hacia I2, seguimos por acá, y ¿qué tenemos? Resistencias en serie, lo mismo que antes. Entonces, la segunda regla, que I1 de nuevo va a ser igual a I2. Bien, ahora vamos a hacer el análisis con ley de Ohm. Entonces, el voltaje. ¿Cuál va a ser el voltaje acá? Y bueno, ahora mi voltaje no va a ser 0, como en el anterior, que mandaba negativo. ¿Por qué? Porque acá tengo una retroalimentación de la salida. Entonces no voy a poder tener 0 volt. Nosotros habíamos dicho que el voltaje de A es igual al de B. O sea que el voltaje de entrada en este caso va a ser igual en este punto al voltaje de entrada acá. ¿Sí? Porque es igual. En este punto voy a tener la misma tensión que acá en el voltaje de entrada. Por lo tanto, en lo que es la fórmula, BI, si hacemos primero esta parte, BI va a ser BI menos el punto de salida, BO sobre R2 o RF, va a ser igual a 0 menos, ¿quién? Menos el punto de salida, BI sobre R1. Y esto, después de unos cuantos pasajes, me va a terminar dando que BO va a ser igual a BI, ¿sí? Por 1 más R2 sobre R1. Acá quedó así porque hubo factorización. Esto en realidad es B1, ¿no? Por, perdón, más B1 por R2 sobre R1. Entonces acá se factoriza, y lo mismo que decir que 1 más R2 sobre R1, etc. Bien, entonces esta
va a ser la fórmula que yo necesito para saber cuál va a ser mi voltaje de salida, mi tensión de salida, en una configuración de tipo no inversora, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Sobre los no inversoras, nada más. De momento vamos con sumador. La configuración de sumador es bastante peculiar. Vamos a verla más rapidito esta. Yo voy a tener un voltaje de salida. Voy a tener... en este caso vamos a entrar por la no inversora. La inversora la ponemos como referencia a negativo. Y acá mandamos una resistencia 1. Y empezamos a poner resistencias en paralelo. Vamos a poner la que me quedó. Tenemos resistencias en paralelo, ¿sí? Entonces tenemos un BI, un B1, B2, un R1 y un R2. Y obviamente tenemos la resistencia de retroalimentación o RF, ¿sí? Entonces, a fines prácticos va a pasar que va a aparentar que RF no va a hacer nada o va a ser prácticamente despreciable por el hecho de que vemos que si yo, por ejemplo, tengo 5 volt acá en la B1 y acá tengo 2, a la salida, esto va a estar en una configuración sumadora, a la salida que tengo 5 más 2, 7. Ahora, si acá yo tengo menos 2, 5 más menos 2, que me da 3. ¿Sí? Más menos menos, 5 menos 2, 3. Bien, la fórmula es la siguiente. El voltaje de salida va a ser igual a menos RF por B1 sobre R1 más B2 sobre R2, ¿sí? Y acá puedo seguir más, si tengo más en paralelo, porque puedo seguir así, pero no, a fines prácticos no lo vamos a hacer. Acá pongo B3 sobre R3, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parece que RF, aunque esté multiplicando toda esa diferencia, no hace nada. Y eso es porque lo que sucede es lo siguiente. El factor de multiplicación o la amplificación va a estar casi determinada por las resistencias que yo estoy poniendo acá. Vamos al ejemplo de que yo quiero tener una ganancia o un factor de amplificación, supóngase de 10. ¿Sí? Quiero amplificar lo que tengo acá 10 veces. ¿Sí? Nosotros elegimos una resistencia, cualquiera sea esa resistencia. Por ejemplo, vamos a decir que mi RF va a ser de... para que sea más fácil en principio, mi RF va a ser de 100, ¿no? De 100K. Entonces, habíamos dicho que la ganancia es igual a RF sobre ¿qué? Sobre R1. Entonces, esto va a aplicar de forma separada para todas las resistencias, ¿no? Entonces decimos el pasaje, me queda que R1 es igual a RF sobre el factor de amplificación. Entonces, ¿qué tengo acá? RF 100, o sea, tenemos 100 sobre 10, me da 10K. ¿Sí? O sea, para poder amplificar con una ganancia de 10, yo necesito 10K. Ahora, si yo tengo una resistencia de, por ejemplo, 47K y quiero amplificar 10 veces, mi relación va a ser 47 sobre 10. ¿Cuánto es? 4.7K. ¿Sí? Lo que va a hacer es que prácticamente va a parecer como que se cancela. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a tener que
la salida va a terminar siendo esto más esto más esto, o más menos esto, donde pareciera que la resistencia esta no está influyendo, pero sí forma parte del cálculo, porque esta se equipara con la otra, se compensan de alguna manera. Bien, esto es lo mismo que escribir, para que sea más fácil, BO es igual a menos RF sobre R1 por B1 más RF de nuevo, que va a ser igual, una constante, ¿no? Sobre R2 por B2 y así, ¿no? Por ahí es más sencillo hacer la fórmula de esta manera. Bien, eso es todo, las fórmulas necesarias para poder analizar, ¿sí?, cada una de las configuraciones de los amplificadores inversores.